Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les está? Hola. Hola, Vivi. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Vamos a dejar ahí con el monito. ¿Cómo están? Muy buen día. Está recalculando, como dicen los... ¿Cómo andan? ¿Eh? Estamos. Buen día. Hola, Maite. Hola, Vivi. Bueno. Buen día. Ya cambié el sillón para no aburrirme, en realidad. Buen martes. Gracias, gracias. Buen día, buen día. Bueno. ¿Cómo están? Ya largamos. Y habíamos quedado. ¿Cómo andan? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés. Buen día. Tanán, tanán. Ya largamos. Tanán, tanán. Largamos con los que están. ¿Cómo andan? Hola, Marta. Inés, Silvia, Eurídice, hola, Teli, Norma Reano, que la veo por ahí, ya José, Beatriz, ya algunos, Anabel, ¿cómo va? Bueno, vamos a meterle, porque yo por ahí me cuelgo, no mal, pero me cuelgo, y les decía que vamos a meterle a ver si entre hoy y hoy, hoy a la mañana y hoy a las 16, vamos como cerrando lo de Invictus. De todos modos, como yo decía, no me cuelgo por cualquier cosa, sino que me gustaría en algún punto abordar algo que les había dicho, ¿no? Que este autor creo que no es... hay muchas maneras en psicología de abordar esto, ¿no? Una muy importante son las teorías de Adorno, ¿no? Que se escribieron después del Holocausto. Otra que les decía de la filosofía, ¿no? Y la banalidad del mal de Hannah Arendt, desde una perspectiva más comprensible. Dentro de la psicología tenemos el psicoanálisis, tenemos las teorías de Beck, pero bueno, a mí me gusta abordar algo desde una perspectiva que nos permita pensar no solo la peli, no solo las razones del odio, sino la vida, la vida que llevamos. Hola, Maite, Vivi Gastaldi, buen día, Beatriz Gangeto, me parece que saludé a casi todas, Marta, Vivi del Bianco, buen día, Eli, Nolita Mata, opa, ¿qué dice? Puse la cámara acá, look. Isla Romero, buenas, Beatriz, Piana, Nidia, Norma, ¿cómo andas, Norma Camoneto? Bueno, entonces les decía, el monito, ese es de Chiapas, ese mono. Vamos a bajarlo así, nos quedamos con monos chapanecos, mono de Chiapas, Bueno, tengo varios monos de esos. Bueno, les decía que vamos a tomar esta teoría que estamos viendo, la teoría de Stenberg, para ir trabajando algunas de las... hola, Olguita. Bueno, paso saludando.
algunos de los componentes, ¿no? Que Stenberg, aunque no lo menciona, tiene una teoría que se llama teoría triangular, es la teoría triangular del amor, de la intimidad, y lo utiliza para comprender al odio como la contracara de la vida amorosa. Y sí me parece interesante que además de que tomemos esto, nos dediquemos a revisar algunos de los componentes que él menciona como intrínsecos, que además se ven muy visiblemente en esto que estamos viendo. Pero me gustaría también que cultivemos con un poquito de trabajo esto que les decía recién, que es la visión paradojal. O sea, no solamente que nos concentremos en qué cosas producen el rechazo o las celes, Graciela, sino también paradojalmente qué cosas contribuirían a generar paz y amor, nos pongamos hippies, ¿no? Les decía, él ubicaba la intimidad como en el vértice superior, lo que sería el encuentro más inmediato, la pasión, ¿no? Y la decisión o el compromiso. Fíjense que esto es muy fácil de verlo. Si yo digo, bueno, la intimidad, ¿no? Podemos verlo en el amor o en el odio. Las pasiones, vamos a ver qué pasiones convocan. Ahí quizás tomemos algo de la filosofía de Spinoza, y la idea, la otra idea del compromiso, la decisión y el grado de involucramiento. Y la vida amorosa, o la vida vinculada a los rechazos, a las relaciones interpersonales, tiene que ver con eso, ¿no? Con la intimidad, con el grado de cercanía, de proximidad, con cuánto de pasión y qué pasiones están puestos. Vamos a ver que en el odio lo que está puesto es, como les decía antes, el temor y la ira. Y por otro lado, las acciones que son intencionales, que son cognitivas, y que tienen que ver con un compromiso, y que tienen que ver básicamente con lo que podríamos llamarle la decisión, ¿no? Es decir, piénsenlo en una relación amorosa, ¿no? Cuánto de decisión y de compromiso hay, cuánto de intimidad y qué pasiones se dan, ¿no? Si no hay pasión, difícilmente nos acerquemos. Pero en esto de que hemos visto que era Invictus, hola Dorita, vamos a empezar con la intimidad, ¿no? Y que cuando hablamos de la intimidad, yo diría que vamos a hablar de las cosas, de la intimidad y la ausencia de intimidad. Nos estamos refiriendo a todas las emociones que conllevan, digamos, todo lo que es la cercanía, ¿no? La conexión, la confianza y la vinculación en las relaciones amorosas, ¿no? ¿Qué me refiero a esto? Es difícil que haya vida amorosa si no se genera intimidad, ¿no? La gran diferencia es, por ejemplo, y esto es como interesante verlo como una especie de continuo, si ustedes son compañeras o compañeros en un curso, se van a generar vínculos de diferente intimidad, ¿no? Cuando digo de diferente intimidad, es que habrá con quienes ustedes, y me acuerdo, que sé yo, Silvita con quien se sienta, la Cele y Olga Marzolini, donde busco un espacio de cercanía que casi les diría que esa medida de proximidad tiene que ver con la intensidad o la trayectoria del afecto, ¿no? Y por otro lado, en un mismo curso, las de adelante o las del fondo, o me acuerdo, no, Graciela Suerani, Marines Largo, las hermanitas Penn, es decir, la ubicación física en el curso, ¿no? Da cuenta de algo que es muy importante, que es la proximidad física, pero además casi les diría que relacional. ¿Por qué les digo esto? Porque es con lo que necesito el cuchicheo, el comentar algo positivo o crítico de la clase o de un compañero, que hago así y lo tengo cerca. Bueno, esto que les menciono en términos de proximidad tiene que ver con algo que es
promover en alguna forma, y esto lo digo así claramente, el deseo de promover el bienestar en la persona amada, ¿no? Quiero que al otro le vaya bien. Vuelvo a decirles, sopesen esto y piensen, ¿no?, que cuando estoy hablando de los sentimientos vinculados al odio, sería la negación de esta intimidad, casi que podría decirle la repulsa o el rechazo, o la necesidad de alejarnos, ¿no? Cuando digo esto, es que si yo me detengo un minutito, yo cuando busco intimidad, busco hacerle bien en todos sentidos, ¿no? Esta proximidad que tenemos, que puede ser con un bebé, que puede ser con un nieto, o sea, es llenarlo y colmarlo de todos los bienes y abrazarlo en el sentido literal, darle calor, darle cobijo. Y fíjense que las expresiones más brutales por eso estaba bueno lo de la metáfora del rugby, ¿no? En el scrum creo que se dice, ustedes tienen ahí la absoluta intimidad entre los compañeros haciendo fuerza para el mismo lado, en oposición, ¿no?, a los contrarios, haciendo la misma tarea, dándose igualmente fuerza, luchando todos por quitarse la guinda, ¿no? Por sacarla afuera, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya al otro y haga el try en la línea contraria. Pero sí me gustaría a mí detenernos en esto, de verlo en el sentido íntimo, en el sentido interpersonal, en el sentido grupal, ¿no? Cuando se genera este sentido de comunidad, la necesidad de hacerle el bien al otro es lo que ustedes hacen aún en el chat, ¿no? Mirá tal peli, acá te bajo el link, no pudiste conectarlo. Está esto de también expandirse con la experiencia de felicidad de la persona amada, ¿no? Fíjense qué bonito cuando a una persona que yo quiero le va bien, o sea, cuando un hijo le va bien en un parcial, cuando siente que está bien con el novio, con la novia. Entonces uno siente una expansiva sensación de bienestar, ¿no? Ni que contarlo cuando yo siempre voy moviendo así en la conversación un poquito de lo más estrecho, de los vínculos más estrechos, a los vínculos más abiertos, ¿no? En esto de la intimidad que les decía, ¿no?, por algo las barras se separan, ¿no?, los de Belgrano y los de Talleres, ¿no? Porque la proximidad física, cuando hay un enardecimiento emocional, puede traer lo que trae, que son golpes, ¿no? Que son golpes o ladrillazos, lo que fuera. Entonces fíjense que esto que estamos hablando de la proximidad, de la intimidad, de la cercanía o el alojamiento, prácticamente es como una especie de como bandita elástica, ¿no?, que marca cuánta tensión y cuánto de afecto hay puesto, ¿no? Cuando a alguien le fue muy bien, o estoy muy contento, o sea, me da tanta alegría el bienestar del otro, me da tantísima alegría, que casi que culturalmente, no todos lo hacemos, pero busco el abrazo, ¿no? Busco tenerlo a la otra persona cerca. Es tan fuerte esa búsqueda de intimidad que cumple dos funciones, ¿no? O sea, contener y darle calor al otro, pero que a su vez esto haga como una resonancia y se entere, ¿no? O sea, y pueda disfrutar el otro también de mi impacto afectivo. En el odio, lo primero que busco es la distancia, ¿no? Esto que yo les voy a decir, cuando uno ve una película o les cuento una anécdota de algo que alguien ha hecho malo, dañino, etc., inmediatamente lo que hago es retirar el cuerpo, Bien, tal cual, es lo que dice Norma. En el Scrum hasta la respiración es como una unidad. Hola Silvia, ¿cómo va? Entonces, cuando tengo esto, ¿no?, busco el rechazar, el quitar el cuerpo, ¿no? De hecho,
lo que les decía, escucho algo que no me decía y me retiro, ¿no? En esto es la idea de dar, de recibir y de compartir. La otra también que la proximidad tiene que ver con la confianza, es decir, que yo puedo contar con el otro, que puedo contar con que confío, ¿no? Que confío que puedo contar con el otro. Fíjense todo lo que hace a la conformación de un equipo. Por eso les digo que esta película es muy buena por la cantidad de hilos que tiene, ¿no? El equipo que conforma, por ejemplo, Mandela con su secretaria, ¿no? El equipo, piensen esto que estoy diciendo para las necesidades que hay de la conformación de un equipo de laburo, en el sentido de que, bueno, sé que el otro va a hacer lo suyo, pero además confío que puedo tener una respuesta en el otro. Nada, empecé a ver, porque por ahí uno ve cosas que antes no veía, una serie en Netflix que se llama Lejos, Away, con una actriz que vamos a ver entre la semana y la otra, que es Hilary Swank, y que es la conformación de los distintos. Está bueno, ¿no? Porque es una rusa, un ruso, una norteamericana, una china, un inglés, ¿no? Pero nacido en África y alguien más, o sea, como, me parece que es hindú, ¿eh? Y que conforman una tripulación que va a Marte, ¿no? Y se da esto, hola Graciela, ¿cómo va? De la generación o el intento mutuo de cooperar, ¿no? Cuando se producen razones que tienen que ver con el odio o con el rechazo, muy de la mano está no solamente que no confío, sino que desvaloro al otro, ¿no? Sí, puede ser una defensa, es muchas veces una defensa. Bueno, lo otro que buscamos también es el entendimiento mutuo con la persona que nosotros amamos, ¿no? Es decir, bueno, eso es como básico, ¿vieron? En los equipos cuando se miran, entonces dicen, bueno, mírenme los ojos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a aceptar jugada, ¿no? Después, darse a uno mismo, y las pasiones, eso es lo fundamental. Darse a uno mismo y dejar que fluyan las pasiones con la persona amada. Porque eso da apoyo emocional, ¿no? Les decía, cuando piensen ustedes como grupo de compañeras de hace años que están en el CEPRAM, o cuando le dan la bienvenida a alguien nuevo, o sea, ¿qué es tan importante, no? Hace poco entró Norma Reano, bueno, me incluyeron en el grupo, Chun, en el grupo de WhatsApp, bienvenida Norma, etcétera, que uno le haga lugar, le haga un lugar, le dé un lugar en la silla, que pasa, sentate, porque esas son las señales claras de inclusión. Esto que les decía Mandela, sé que hace, vamos a tomar el té, se acerca, baja el helicóptero, saluda a cada uno de los jugadores, ¿eh? Siempre, sí, está bueno esto, ¿no? Esto de confiar en el otro, dicen los pases de la pelota de rugby durante el partido siempre debe hacerse hacia atrás porque sabe que el compañero está allí para apoyarte. Ah, cómo se ve que ha tenido, necesita gente del rugby, creo que son del Athletic, ¿no? Su costumbre es acercarse y tener vínculos estrechos con todos los que los rodean. La pregunta es, ¿por qué con su hija o con su familia no? Y bueno, porque ahí había, está buenísimo, Silvia, gracias por la pregunta. Porque hay, que es lo que nos convoca esto, aparecen razones de alta exigencia, o sea, de paradójicamente no tolerar la diferencia frente a los parecidos, que esto es lo que vamos a entrar, ¿no? A lo que le estamos entrando en realidad. ¿Cómo puede ser que alguien que quiero tanto me da tanta bronca o me distancio, lo desvalorizo, la desvalorizo, le digo son un salame o son un no sé qué? Porque está mediado por un nivel de exigencia que lejos de generar intimidad, lo que produce es un alejamiento porque quiero que el otro sea de tal forma y no de tal otra, ¿no? Que es interesante lo que dice Silvia respecto de la hija, ¿no? Después cuando están en el partido lo entienden, entonces casi que se ve que la familia de la hija está emocionada, pero él tiene muchísimas dificultades en esto, que esto es la pregunta del millón, muchas gracias Silvia, de la intimidad, ¿no? Lo mismo se ve
en la familia del entrenador, del capitán, perdón, ¿no? Todo bien, lo quieren mucho, pero sin ser un abismo tan grande de distancia en relación a su a su familia como la de Mandela. Bueno, el padre intenta que vaya para algún lado, porque nosotros cuando existe este vínculo de intimidad, mira, trae un café, está bárbaro. ¿Quieres café? Bueno, bueno, así estamos en esta casa. Qué rico. Bueno, perdón. Bueno, entonces les decía, cuando estamos hablando de esto, hay muchas formas en que... ¿cuántas cosas que han escrito? Perdón. Los pases en la pelota, Mercedes... la hija me parece que hay problemas anteriores, claro. Y que son diferencias que después se ven en términos políticos con la mujer. Entonces les decía, acá, en estas triangulaciones amorosas, es como que estamos viendo solamente una de esas. Es que en algún punto, si yo pretendo la igualdad entre los cercanos, lo que produzco de nuevo es una distancia. No sé si me explico, es como que le doy tanta presión a la rosca que rompo la tuerca, ¿no? Es decir, en eso se transforma en una cuestión muy básica de exigencia, ¿no? Entonces, que también es una exigencia del super yo. Entonces, busco que la persona que quiero sea igual a mí, que sea igual. Y tolero muy poco la diferencia. No es una radio, es mi hijo que está cursando también otra materia virtualmente. Le voy a decir si puede bajar un poquito la radio, la materia. La otra, estamos horneando, acá ya desayunamos hace rato, acá nos levantamos hace ratazo. La otra es esto que les decía que fracasa en la familia, que es el entendimiento mutuo, ¿no? Es decir, cuando uno se entiende, y además de contar con la otra persona, un segundito. Bueno, ahí está, ya corregimos lo del volumen. Es el entendimiento mutuo, ¿no? El ejemplo del entendimiento mutuo, y eso es una construcción, es lo que se ve en el vínculo entre Mandela y el capitán. No hay manera de comprender, vamos a bajar el mono, así que en el cuadro, no hay manera de comprenderse con la pareja si no hay paradójicamente diferencias, ¿no? La cuestión de la comprensión mutua es un trabajo, les diría, porque implica renuncias, implica muchas renuncias. Cuando le pregunta cómo está la familia, responde que no tiene una familia, tiene una familia de 42 millones. Bueno, eso es muy común, ¿no? Que en realidad los líderes pongan como cuestión básica el bien común por encima del bien de la familia, ¿no? Está buena esa apreciación de Beatriz. Lo otro, les decía, el entendimiento mutuo, darse uno mismo, compartir las posesiones, y la obtención del apoyo emocional. ¿Y esto qué es?
que tiene que haber una valoración del otro y una comunicación íntima. Es decir, si nosotros no logramos un tipo de comunicación que profundice la intimidad, ¿eh? Cuando digo que profundice la intimidad es que no hay posibilidades de establecer un vínculo amoroso si no hay una comunicación que esté centrada en hacer a los vínculos algo más profundo. Esto lo van a ver muy claro en el odio. ¿Qué es lo que empieza a haber? Silencio. Y el silencio genera distancia. El silencio siempre genera distancia. Si no hablamos, entonces mantenemos la distancia, ¿no? Y si a su vez a eso le ponemos una emoción negativa, ya estamos frente al rechazo del otro, ¿no? Entonces, establecido algunas de las cuestiones que tienen que ver con la intimidad, si ustedes me permiten, les voy a leer algo que me parece interesante. A ver cómo estamos en tiempo. Bueno, si nos llevara una clase más o algo de eso, ¿ustedes tienen dificultades si vamos más lentos? Porque me parece que uno va aprendiendo mucho de psicología. Estamos aprendiendo mucho de psicología social y de vidas de relaciones amorosas. Entonces ustedes me dicen, si vamos muy lentos o si se aburren, le pegamos una acelerada. Si no, nos damos el tiempo de ir paso a paso. Negación de la intimidad o distanciamiento en el odio. Repulsa y rechazo. El primer componente del odio, o sea, por eso les digo, vamos a centrarnos en el odio, pero recuerden que, bueno, vamos tranqui, entonces sin apuro, entonces me va a permitir a mí leerles algunas cosas que están buenas. Les decía, cuando yo leo esto del odio, recuérdense de todo lo que dijimos recién, que contribuye al amor y a la intimidad, ¿no? El primer componente potencial del odio, el primer componente potencial del odio es la negación de la intimidad. Bueno, o sea, me dan vía libre. No me interesa este tema, no, ¿cómo me interesa este tema? Bueno, listo. Entonces, vamos dándonos el tiempo sin apuro, aunque nos lleve una semana más. Yo no tengo problema, pero el tema es que ustedes no se aburran y que aprendamos, ¿no? Dice, el primer componente potencial del odio es la negación de la intimidad. Recuerden todo lo que dijimos antes. Soporte emocional, confiar en el otro, construir algo, ir dando muestras de construcción de entendimiento mutuo. Se los refresco. Deseo de promover el bienestar en la otra persona amada, experiencia de felicidad con la otra persona, elevada consideración del otro, ser capaz de contar con el otro, entenderse mutuamente, darse uno mismo y las propias posesiones de la persona amada, entonces compartir cosas, obtención de apoyo emocional, aportación de apoyo emocional, comunicación íntima y valoración de la propia persona y del otro. Entonces ahora vamos a leer el odio, ¿no? El primer componente potencial del odio es la negación de la intimidad. Sí, tal cual, lo que dice la Titi. El primer componente potencial del odio es la negación de la intimidad. Mientras que la intimidad implica la búsqueda de cercanía emocional, la negación de la intimidad implica la búsqueda de la distancia emocional o desvinculación, lo que les decía. Miren, hay veces que las parejas, sobre todo las parejas, por ahí los amigos, plantean diferencias para poder separarse. Es decir, paradójicamente, no son las diferencias lo que los separan, sino que finalmente se reclaman o se dicen cosas para terminar odiándose, no sé si me explico, para poder establecer esa distancia. Así de intenso es, puede que no estén bien, pero no pueden separarse, entonces tienen que construir odio, no sé si me explico, tienen que construir, meter leña al fuego para poder
a separarse de eso que los abraza. Así de paradójico es esto, por eso es que le digo, eh, Olga Escudero, dígame si me lee, no sé en qué te leo, Olga. Entonces, a menudo se busca la distancia emocional respecto a un individuo porque dicho individuo despierta repulsión y desagrado en la persona que experimenta el odio. Esta repulsión y este desagrado puede surgir de las características de la persona, de sus acciones o de la propaganda. Ojo al piojo, y esto para mí es muy importante. Sin entrar, porque no podemos entrar a una conversación a través de este medio, sí quizás pudiéramos hacerlo cara a cara, ni de este medio, ni del Meet, ni del Zoom, no se trata de la tecnología, sino de la distancia. Cuando uno hace gestos, a quemar una bandera, quemar un ataúd, quemar barbijos, etc., lo que hace es generar señales de carácter simbólicas muy fuertes que plantean esto, ¿no? Por algo la quema de cruces, vieron en el Ku Klux Klan, lo que pasó, cosas terribles, quemar barbijos, ¿no? Esta repulsión y este desagrado puede sugerir de las características de las personas, de sus acciones o de la propaganda, ¿no? Esto es lo que les decía, que a veces que se está fogoneando, que describe ciertos tipos de características y de acciones. En este caso, se puede llegar a odiar a una persona o personas con las que nunca se ha tenido ningún contacto en absoluto. Esto es muy curioso, ¿no? La observación está tan sensible y que yo no conozco, pero sí sé por mi hija que estuvo en Sudáfrica y por otra gente que aún hoy en las playas se bañan negros y blancos por un lado, y puedo odiar a los que no sé cómo son, ¿eh? Puedo odiar a, no sé, los putos, ¿no? Lo digo con estas palabras así, eh, porque son muy de la cancha, o sea, que se gritan unos a otros, desvalorizan la masculinidad y a su vez de paso sacan con fuerza todo el odio que tienen hacia los homosexuales, ¿no? Entonces, si conocen, no, ni siquiera los conozco a los otros negros o a los otros blancos. Es decir, pero se ha generado tal motivación fuerte en relación a que el otro es un enemigo, que esa distancia se tiene que garantizar. Eso es lo otro, ¿no? Porque cuando se establece la distancia hay que mantenerla. Entonces, voy a establecer insultos o no sé qué para sostener esa distancia y vieron que por ahí cuando los hermanos, las hermanas se pelean, qué sé yo, lo que están mal es que no se pueden abrazar, entonces se abrazan, el antisemitismo, una de ellas, se abrazan y entonces consiguen ese contacto físico y se ablandan, lloran, se emocionan y se perdonan, ¿no? Bueno, o sea, cuando se da muchas veces ese abrazo es muy importante, ¿no? En este caso se puede llegar a odiar a una persona o personas a las que nunca se tiene ningún contacto en absoluto. Por ejemplo, los miembros de una religión, una secta religiosa, pueden ser adoctrinados para odiar a los medios de otra religión o secta religiosa, a quienes se caracteriza de infieles o traidores, ¿no? Lo que mencionaron recién del antisemitismo. La propaganda basada en el odio describe normalmente al individuo como alguien infrahumano o inhumano, como un ser incapaz de recibir o dar o mantener sentimientos de cercanía, calidez, cuidado, comunicación, compasión y respeto, ¿no? Esto es lo que decía las propagandas nazis o de las propagandas en el cual nosotros hacemos que los otros sean objetos de odio. ¿Qué hacemos? Quitamos todo esto que dijimos en la intimidad. No lo vemos como alguien depositario de confianza, entonces desconfiamos, le decimos de esto hay que huir. No lo vemos como alguien a quien nosotros podamos amar, entonces nos separamos, vamos generando faltas de respeto, supuestos. Entonces esa propaganda contribuye a descuidar, ¿no? Contribuye a que no haya compasión y de ser posible, cuanto más lo inhumanice, ¿no? De eso escribe mucho Hannah Arendt, cuanto más
vamos a ir bajando el monito que le gusta a Mariana es largo, así damos clase con el monito, o la monita, no sabemos. Cuanto más lo inhumanice, más distancia impongo. No sé si me explico. Hay una enorme distancia entre nosotros y una cucaracha. Es decir, física, aunque estés próxima. ¿Qué queremos hacer? Que se vayan las cucarachas. Nosotros no queremos que se vean. Queremos eliminarlas porque son portadoras de mugre, etcétera, ¿no? Pero hay una distancia en donde es muy difícil que yo me vea emparentado con la cucaracha. En cambio, todo bicho que se parezca, que tenga boca, que tenga dos ojos, que tenga hocico, como la mona, vamos a tomar el ejemplo, o el monito, entonces se parece a mí y tiende, por ser más mamífero, por tener expresiones parecidas, a despertarme ternura y búsqueda de proximidad y apego. En cambio, si yo lo deshumanizo al otro, lo que hago, ¿no? Entonces mostrar a los negros como si fueran parientes de los gorilas, etcétera, lo que hago es que sea más fácil imponerle esa distancia. Entonces, ojo con esa propaganda que tienden a enemistarnos. Por eso emocionan tanto las propagandas que terminan con un abrazo, todas estas que hay de la cuarentena, ya sea de un banco o lo que sea, muestran un grado de intimidad que nosotros tendemos a buscar eso, ¿no? Como ocurre con el componente positivo de la intimidad, los sentimientos de distanciamiento tienden a desarrollarse lentamente y a desaparecer del mismo modo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que darle tiempo. Pero ojo, que si va pasando mucho tiempo y no hay expresiones de sentimientos, de actos o de manifestaciones que expliciten nuestro amor, que expliciten nuestra necesidad de cercanía, la distancia se va transformando en indiferencia y de ahí al odio hay nada, ¿no? Entonces por ahí cuando alguien nos cansó, dijimos hasta no la aguanto más, este cuñado, este hermano, etcétera, establezco la distancia y después esta distancia se profundiza tanto, que por lo menos llegamos a la indiferencia, ¿no? Dice, curiosamente, ¿puedo seguir leyendo? ¿O van bien o no? Díganme si vamos bien o les aburre, ¿no? Porque por ahí es muy teórico. Curiosamente, tales sentimientos pueden permanecer latentes durante años o incluso décadas para después reaparecer rápidamente en forma de venganza. ¿No? Es muy común. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos que me parecen buenos, ¿no? No son míos, por supuesto, son de los Sternberg. En Bosnia, los cristianos ortodoxos y los musulmanes En Bosnia, los cristianos ortodoxos y los musulmanes vivieron en relativa paz bajo el régimen de Tito. Y después vinieron que esa etapa de paz degeneraba en violencia y guerra abierta bajo el régimen de Milosevic. En Ruanda, los Hutus y los Tutsi vivieron en relativa paz durante muchos años, la conocida paz armada, ¿no? La que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante muchos años, aunque después de esta paz degeneró en violencia, masacres y genocidios. En Bagdad, los barrios que antes eran mixtos, compuestos de suníes y chiitas, se segregaron unos pocos años después de la caída de Saddam Hussein. Bueno, ni que hablar que acá los estados producen odio, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos, el estado nazi, ¿no? Chiitas y suníes han abandonado sus casas para ir a otras partes de la ciudad porque la zona que antes habitaban ha sido progresivamente ocupada por miembros de la otra secta y es peligroso permanecer en el antiguo barrio, cerca de sus antiguos vecinos y amigos del otro grupo. Lo que vimos más o menos en el Gran Torino. En cada uno de estos casos, la intimidad relativa, por eso muchas veces si tengo de vecino a alguien que odio, lo que hago es decirme cosas, o sea, generar distancia, ¿no? Lo que hacía la señora cada vez que aparecía el viejo en la puerta, ¿no? Decía cosas, ¿no? Para sostener el odio, porque como es tan
chica la proximidad, entonces tengo que decirle algo que el otro me distancie, ¿no? Porque si por ahí hay un gesto de cordialidad de ¿cómo le va? Buenos días, ¡tuc! La razón del odio cae un poco, ¿no? Eh, por eso cuando uno viene al barrio se acostumbran los americanos de acercarle una canasta de bienvenida, ¿no? En cada uno de estos casos, la intimidad en el Gran Torino es brillante lo que hace Eastwood, porque la sube al auto a la chica, ¿no? Entonces ahí se genera una distancia muy cortita. En cada uno de estos casos, la intimidad relativa, al menos entre muchos miembros de cada grupo, dio paso a una negación de intimidad. Tales cambios se pueden producir en las relaciones individuales. Por ejemplo, durante los divorcios con bastante frecuencia, los cónyuges que han sentido intimidad mutua tienden a sentir repulsión mutua. La intimidad deja lugar a la repulsión y lo que en un tiempo fue intimidad se convierte en un sentimiento de negación de intimidad. A menudo a uno de los cónyuges o a ambos les cuesta creer que alguna vez fuesen íntimos de la persona que está a punto de convertirse en su ex pareja. Parece como si en ese momento se estuvieran relacionando con otra persona. Y en cierto sentido, así es. Esto es muy importante. Cuando se instaura el rechazo, parece que el otro fuera otro, ¿no? O sea, este no es mi hijo, este no es mi marido. Porque así es, o sea, porque en realidad nosotros somos eso que intercambiamos. Entonces, si eso que intercambiamos produce esas sensaciones de rechazo, ¿eh? Entonces estoy con otro, que esa es la conocida frase del desconocimiento. Se desconocieron y ¡pum! Se dieron con tutti. El triángulo que caracterizaba la relación pasada amorosa se ha alterado profundamente. El componente de negación de la intimidad encaja muy bien con la explicación del racismo, ¿no? Por ejemplo, habla acá de racismo con los negros en Estados Unidos, que da paso primero el prejuicio, después la distancia y después la aversión racista. Esto que les decía, primero es una representación, ¿qué tendrán los orejudos? ¿Qué tendrán los narigones? Después se establece una distancia, una cantidad de creencias ahí y los actos de repudio. Los racistas de aversión son personas que suscriben a valores igualitarios y que consideran que carecen de prejuicios, pero que sin embargo actúan inconscientemente, movidos por prejuicios y se sienten incómodos con miembros del otro grupo. ¿Está claro? Esta incomodidad los lleva a evitar el contacto directo. ¿Estamos? Los lleva a evitar el contacto directo. ¿Con quién? Con el otro grupo, y eso limita la cantidad de intimidad que se puede desarrollar entre ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos... ¿Vieron qué difícil que se hace hacer las paces cuando me peleo con otro y hay mucha distancia? Finalmente, o cae el odio o cae la indiferencia. Porque necesito buscar esa proximidad que me acerque, ¿no? Por eso es que por ahí las fiestas navideñas, las fiestas, los cumpleaños, cuando hay mucha tensión, son muy difíciles, porque percibimos una gran ambivalencia entre la necesidad y la invitación a encontrarnos con los otros, a abrazarnos, y a su vez el sentimiento de rechazo, ¿no? Entonces, por ahí, el escándalo que se produce sirve, por eso les digo, paradojalmente, para volver a establecer la distancia. Entonces, es decir, viste que finalmente no nos podemos encontrar, ¿no? Hay veces que somos tan locos que establecemos eso. La negación de la intimidad puede surgir allí donde de antemano no existían sentimientos específicos. Vuelvo a leer esto. La negación de la intimidad puede surgir allí donde de antemano no existían sentimientos específicos. Un individuo puede convertirse en objeto de odio porque ha cometido o se cree que ha cometido un crimen contra otra persona, ¿no? El apedreamiento de la Magdalena, ¿no? Entonces, todos, apedrearla. Por eso es tan brillante, hola China, lo de Cristo. No sé qué, dice, bueno, a ver, ¿quién puede estar libre?
¿Mm? ¿Quién va a tirar la primera piedra? Ese es el reconocimiento brillante del cristianismo de la humanidad. ¿Van a apedrear a la adúltera? En esa parábola es fabuloso. Desde el día que encontré el libro de Kafka de paradojas y parábolas, porque son muy simples, ¿no? En el acto de tirar la piedra está la razón del odio, y es el desconocimiento del semejante. ¿De qué? De lo que hace el semejante, que es muy semejante a lo que yo puedo haber sido. Mentido, tener una infidelidad, etc. Entonces, el crimen puede ser real o imaginario, y los sentimientos no surgen solamente en la víctima del crimen, sino en terceras personas que tienen conocimiento del supuesto crimen, sintiendo entonces desagrado o repulsión hacia el supuesto perpetrador, ¿no? Esto sintetiza un poco lo del gran Torino. El mismo principio se aplica a los grupos. Durante el Holocausto se emplearon diferentes medios para fomentar la negación de la intimidad, el armar los guetos, ¿no? Por parte de los llamados arios hacia los judíos y otros grupos, como por ejemplo la propaganda gubernamental, las enseñanzas en la escuela, las interacciones en los grupos de iguales e incluso enseñanzas familiares. En este sentido es lo que yo digo, que se evita de manera sostenida de educar para la paz. No sé si me explico. O sea, hay que hacer... Hola Ana María querida, ¿cómo andás, Ana Méndez? Hay que hacer acciones, o sea, queda fea la autorreferencia, pero como esta, de educar para la paz, o sea, en vez de quedarnos, que existe la grieta, que existe... eduquemos, eduquemos porque cuando uno no hace algo, ya vamos a hablar de la importancia que tiene el compromiso, la acción deliberada, en realidad genera estos vacíos que producen estos distanciamientos, ¿no? Digo, porque no solo hay que pensar lo que se hicieron para generar el odio, sino todo lo que se puede hacer para generar confianza en el otro, establecer vínculos de intimidad. La propaganda condensaba una población o una cultura en un único individuo detestable, el judío, el negro, la puta. Asusta lo fácil que se puede pasar del amor al odio hasta el punto de matar, tal cual. La propaganda condenaba una población o una cultura en un único individuo detestable, una supuesta característica de un individuo como el virus judío o el virus avaricioso. Las cualidades negativas serían retratadas con un estereotipo negativo unificado, esto que les digo, borrar las diferencias. Como ocurre en la descripción de los judíos, que los caracterizaban como hambrientos de poder, avariciosos, increíblemente feos, como ratas o como basura. Esto se puede aplicar a los negros, a lo que ustedes quieran, ¿no? Goebbels rebajaba a los judíos a nivel de seres infrahumanos. Iban sucios, estaban llenos de enfermedades y lo que es más importante eran como insectos que debían ser exterminados, ¿no? Esto son acciones intencionales. Dice, después otros se hicieron ecos de estas calumnias. Por eso les digo lo duro de repetir esas cadenas de WhatsApp llenas de odio. Ya sea que sean hacia los kirchneristas, hacia los que votaron a Macri, hacia los cuarentenos, anticuarentenas. Hay mucha responsabilidad en quienes tenemos acciones educativas, de comunicación, en contribuir a un lado o al otro, ¿no? Dice, después otros se hicieron ecos de estas calumnias. Eso es cierto, porque la porquería la reparten los tontos. ¿No? Sí. Eso, plin, plin, copiar y seguir. El asco se deja sentir especialmente como resultado de las violaciones de la pureza y la santidad. Y las descripciones de los grupos objetos de odio, como por ejemplo ratas, basuras, ciertamente parecen representar tales violaciones. Es decepcionante ver con qué rapidez y con qué falta de reflexión, miren lo que digo, la impulsividad, ¿no? Con qué rapidez, vuelvo a decirlo, es decepcionante ver con qué rapidez y con qué falta de reflexión la gente repite
la propaganda que escucha sin valorar críticamente si es correcta o siquiera mínimamente plausible. ¿Qué dice Inés? Los adoctrinamientos en la obediencia ciega, en la falta de ejercicio del pensamiento, genera odios, enfrentamientos y abismos. Tal cual, ¿no? Esto lo escribí, lo que dice Inés, Adorno. Son fundamentalismos. Es decepcionante ver con qué rapidez y con qué falta de reflexión la gente repite la propaganda que escucha sin valorar críticamente si es correcta o siquiera mínimamente plausible. Fenómenos similares, bueno, suceden en Irak. Un suní dijo que otro suní más joven que había perdido la vida intentando rescatar a peregrinos chiitas. Bueno, hay muchísimas anécdotas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los arios, al contrario de los judíos o los romaníes, los gitanos u otros grupos tomados como objetivos, eran retratados como guapos, bellos, deseables, puros e incluso divinos, ¿no? Esto lo estoy leyendo literal de ahorita, del libro este de La naturaleza del odio. No, sí, La naturaleza del odio. Entonces, finalmente se creó la distancia mediante la eliminación física de los judíos, de los romaníes, de las personas con algún tipo de discapacidad y otros grupos perseguidos, al efecto de proteger a los miembros homologados de la sociedad. Por supuesto, estos no necesitaban de ninguna protección, más que frente al gobierno que afirmaba que los estaba protegiendo. Esto es un modelo tristemente común entre los gobiernos que por una u otra razón fracasan. Buscan coherencia interna seleccionando a otro grupo, el cual puede estar fuera dentro del país. El gobierno adquiere entonces el papel de protector y obtiene apoyo al presentarse en calidad de único elemento que puede proporcionar seguridad al pueblo supuestamente en peligro. Fíjense lo que les decía antes, ¿no? ¿Por qué funciona tan bien esto? Porque finalmente, ya en la próxima vamos a hablar de las emociones, esto que les decía, de ira y de temor. El odio busca dar, no sé si me explico, la garantía de lo que ha creado. Es decir, buscar a alguien que me proteja, establecer un muro, ¿vieron? Como el muro de Berlín, el muro de Trump, el muro del gueto. Es decir, finalmente la constitución de esto es establecer una distancia física real, ¿no? Es decir, no cruzar al otro barrio, no pasar por tal zona. Entonces se garantiza de esta forma este círculo, ¿no? Establezco una distancia, la distancia establece una razón, la razón establece esa diferencia es insoslayable, entonces o lo elimino, o establezco la barra, la distancia, el muro, el obstáculo para que el otro no cruce. Don't cross the lines, que no cruce los bordes, que no cruce las fronteras, ¿no? Educar en el amor es hermoso, es como amar lo perverso que se da constantemente en la historia. No entendí esto de amar constantemente. Y lo peor, dice, la falta de respeto al que no piensa lo mismo. Bueno, es que eso es la búsqueda de la uniformidad. ¿Qué quiere decir esto? El respeto estaría en el respeto en la diversidad. El respeto estaría dado en el respeto de la conciencia, y acá este es el puente para lo que vamos a ver en la próxima hora a la tarde, que es que no me desestabilice con estas palabras el temor o el odio. Entonces, efectivamente, le falta el respeto al otro para, de alguna manera, desjerarquizarlo, ¿no? Entonces, nada, lo que piensa usted es una tontería, no, usted es un torpe, no, usted no entiende bien la realidad, no, usted no entiende tanto como la autoridad. Entonces, en ese ejercicio de desvalorización, en ese ejercicio de falta de respeto, de denigro, y a su vez constituyo como hegemónica y como única posible mi idea, ¿no?
Porque aceptar al otro con sus creencias y sus valores es fácil cuando son parecidas a las mías. Es más complejo. Implica un cultivo, perdón, de la diferencia muy, muy reflexivo. Si hay algo que va en contra del autoritarismo es la reflexión, ¿no? Si hay algo que va en contra del despotismo es la autocrítica. ¿Por qué? Porque implica siempre un ejercicio ¿eh? de relativista, ponerse en el lugar del otro, ponerse a pensar en uno mismo, ponerse a ver cuáles son esas diferencias, y eso generalmente afloja la rigidez, ¿no? Entonces, si algo que tiene el odio es rigidez, el odio tiene que ser rígido, el rechazo tiene que ser absolutamente inflexible, ¿no? Tiene que rápidamente ser demonizado el otro como un enemigo. Y en esa dirección, cualquier ejercicio de... Bueno, estamos yo en la monita dando clase. La mona Jacinta. Uy, perdón. ¿Eh? Eh, entonces les decía que esa actitud de establecer finalmente una frontera nos va a proteger del miedo de que el otro produzca una modificación muy insoportable para mí, ¿no? Eso es como fundamental. Si se ve que esa modificación es insoportable, ¿no? Si se ve que esa... claro, de ahí la ceguera, ¿no? Si se ve que esa modificación para mí me altera mucho, entonces o la elimino o me distancio más, ¿no? Esto uno lo ve claro como en el fascismo, en el nazismo, en el racismo, pero ojo que puede estar en la vecindad, ¿no? Sí, la adherencia genera las cuestiones de masa que se ve claramente en la película, lo que dice Beatriz, ¿no? Esta cosa del apartheid y demás constituido como política, hay que hacerlo una cuestión de masa y legitimación. Se ve en la asamblea donde todos quieren eliminar el rugby, los símbolos del rugby, a los Springboks, a los rugbyers, todo lo que tenga que ver con el pasado que ellos sufrieron, lo quieren eliminar, lo cual refuerza. ¿Por qué? Pues yo ya empiezo a decir que los que usan casco naranja son unos estúpidos, y consigo otro que me siga y otro que me siga, entonces todos los que usen ese casco van a ser considerados como estúpidos. Y de ahí a querer eliminarlos o a querer... Esto es muy importante. Hay veces que no los quiero eliminar, entonces los quiero recluir, ¿no? Esto es parte de las políticas estas asilares, esconder a los... distanciar a los leprosos, alejar a los locos, encarcelar a los que tienen trastornos de salud mental, asilar a los viejos, ¿no? Entonces ahí vienen cosas que son muy fuertes, muy, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, que es separar, aglutinar y alejar, separar, aglutinar y alejar. Y si se produce, de paso puedo eliminar, ¿eh? Si no puedo, por lo menos distancia, ¿no? Les decía, esto es fácil ver en las políticas más, en la historia, ¿no? En las políticas públicas, en los movimientos de masa. Ahora bien, está bueno que uno lo detecte cuando se va generando puertas adentro, ¿no? ¿Por qué estoy siendo tan severo con respecto a las diferencias de la familia de mis cuñados, no sé qué? O sea, yo puedo tener diferencias y distanciarme, ¿no? Entonces, bueno, no me hablo más con la familia de mi ex, qué sé yo, porque hay diferencias. Ahora bien, otra cosa es alimentar el odio, ¿no? Otra cosa es alimentar algo que pasa, ¿no? Cuando por ahí los cónyuges o las familias políticas le siembran odio y cizaña a los chicos, ¿no? Ahí empieza la escuela. Porque la familia de tu padre, porque los de tu madre, porque no sé qué. Entonces no hay necesidad. O sea, si la familia del padre es tan abominable, ya se va a dar cuenta solo el otro. Ya va a descubrir las características negativas. Entonces no es necesario estar contribuyendo a cosas que de por sí son muy dolorosas, ¿no? Si la familia de los otros son avaros, son mala gente, etcétera, ya procesar eso, que de mi mitad viene algo tan duro, ya es difícil. Entonces el fogoneo en
contra, lo que busca es una adhesión fanática hacia mi propio odio, ¿no? Es decir, como una confirmación de que si me amas, tenés que odiar al mismo que yo odio. Y por ahí puede que yo me haya llevado mal con mi suegra o más con mi ex suegra, no sé, pero no es necesario que mis hijos odien a su abuela, ¿no? Ya descubrirán solos o no razones que tienen que ver con la pobreza de esa persona. O descubrirán al contrario, en esa pobreza algunas cuestiones valorables que hacen que lo quieran. O descubrirán que más allá de que efectivamente alguien puede ser muy pobre en muchos sentidos, haya tenido gestos amorosos que son muy valiosos. O sea, ya irán descubriendo los otros, ¿no? Pero esto sí para mí contribuye a no generar eh, distancias con las familias de los ex, los que piensan distinto, los que están del otro lado en las elecciones. Es decir, esta puesta de fichas va generando en la distancia ideas cada vez más difíciles de sostener sin acciones odiables. ¿Qué quiere decir? Porque a mí no me alcanza con las ideas, después tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces, es decir, no alcanza con la frustración, no alcanza con el... Entonces, sino que tengo que ir y quemar cosas, tengo que ir y esta locura de quemar barbijo. Y después en algún momento quemaré libros, ¿no? Como hacían los nazis. Y después en algún momento quemaré las casas de los otros, como hacían tanto el Ku Klux Klan. Y después en algún momento podré llegar, si no tengo límite, a quemar al otro, ¿no? La noche de los cristales, ¿no? De Kristallnacht, de los cristales rotos, era destruirle las propiedades a los judíos. Entonces, siempre puedo ir subiendo la escala, ¿no? Hasta llegar a los genocidios, ¿no? O a las guerras. Entonces, es muy importante que uno pare la bocha lo antes posible. Sí, qué sabias palabras. Es importante ser flexible y buscar soluciones para cada situación desde el cambio o la aceptación. Sí, con esta frase, con este pensamiento, con esta idea brillante de Olguita, con esta intervención es importante ser flexible, buscar soluciones para cada situación desde el cambio o la aceptación y como, no diría como conclusión parcial, pero como un cierre, si se va estableciendo una gran distancia, un gran alejamiento de la intimidad, tratar de buscar unas cuestiones que acerquen, ¿no? Esto demanda el sentarse a tomar el té, ir a visitar el lugar del otro, darle una mano, para que no prosperen, para que no crezcan malezas tan odiosas en campos tan oréganos para el odio, ¿no? Sino que trabajemos un poco para ser capaces de amarnos a pesar de las diferencias, o al menos, que es muy importante, que es muy valioso, casi queríamos que mucho más, respetarnos precisamente por esas diferencias. Che, queridas, gracias Irene, muchas gracias querida Irene. Bueno, por ahora vamos a dejar, porque ya debe ser la hora, sí, ya debe ser la hora, sí, 2:10. Entonces, nos vamos a seguir viendo los otros dos vértices, ¿no? Las pasiones y el compromiso, y el involucramiento con el odio o con el amor. Bueno, y a la tele querida, a la tarde, qué sé yo, en la semana le vamos pidiendo. Vamos a ver una que vamos a ver que es linda, que es para festejar la primavera. No Los Puentes de Madison, que es linda película de amor, pero sí esta también de, no me acuerdo, Cowboys del espacio, una cosa así, porque está bueno, es un reencuentro entre gente grande, entre astronautas viejos, y son todos muy buenos actores. Así que vamos preparando el $1 Million Baby y esta de los no sé, ya le voy a decir, los Cowboys del espacio, para que sea también una peli placentera. Así que vamos viendo $1 Million Baby y esta otra. Bueno, Silvia, los veo en diferido, debe estar trabajando. Che, sí, que prevalezca la comprensión y nos vamos viendo. Un beso, nos vemos en la tarde. Chao, gracias. Así que para que no se confundan, Teli, vos sigamos con nuestros planes, Teli querida. El $1 Million Baby y esto sirve del espacio, ya después les mando el link. Nos vemos en la tarde. Un beso. Bye bye. Gracias, Beatriz.
Un placer, Normita, a todos. Jinetes del espacio. Gracias, Inés. Jinetes del espacio. Mirá que mi memoria es pésima. Bueno, besos. Adiós.